unas cosas, ¿no? El otro día estábamos con este tipo de ay, se me arrugó un poquito. No importa, lo tengo que escanear y no importa. Gracias. No, por favor. Es un honor. Gracias. Bueno, como ustedes podrán darse cuenta que lo que hacemos es un cambio fundamental en el sistema métrico, ¿no? Como ustedes pueden advertir, si hay algo que se diferencia sustancialmente con lo que venimos trabajando, es que no hay división de pies, ¿no? Este era uno de los grandes problemas con respecto al galeano, ¿no? Sobre el cual los metricólogos no se ponen de acuerdo si se hace división en pies o no, sobre todo porque si la base del galeano pasa o la base es la unidad mínima métrica que es el pie, que es el famoso jónico a minore, ¿no es cierto? Pero acá, este es otro tipo de sistema métrico, es el metro que se asocia fundamentalmente a lo que son los poetas líricos, fundamentalmente lo que se conoce con el nombre de lírica eólica, ¿no es cierto? Fundamentalmente, bueno, quizás no sea tanto este caso, pero el propio Horacio se considera a sí mismo como el primero en haber adaptado los metros de los antiguos poetas griegos, de los arcaicos griegos. Es cierto que si nosotros nos ponemos a discutirle al propio Horacio, podríamos decir que Catulo es el primero, porque él toma, entre otras, la famosa estrofa sáfica, y él usa la estrofa sáfica. Eso nosotros lo vimos, si bien no hicimos análisis métrico en Latín 2, pero sí comentamos que el metro, o mejor dicho, la métrica de un Carmen como el 51 y el Carmen 11 es lo que se denomina la estrofa sáfica, ¿cierto? Podríamos decir que quizás esos sean de los pocos ejemplos que podemos encontrar en los Carmen catulianos. Y si nosotros nos ponemos a trabajar con la métrica horaciana, advertimos que Horacio, de una forma sistemática, adapta, porque siempre presupone, se imaginan ustedes, un cambio de un código lingüístico a otro. Esto no es un dato menor a la hora de trabajar cuestiones métricas. Entonces, este es muy interesante, algo habíamos dicho el otro día. Vamos a trabajar esta oda, lo que vulgarmente se conoce como oda, pero se trata de, ustedes lo van a encontrar tal como ustedes lo ven ahí. Dice Carminum liber primus, es el libro primero de los Carmina. Piensen ustedes que la palabra oda es una palabra de origen griego. Y también advertimos en cuanto a que en latín no hay mucha especificación en lo que hace a los diferentes tipos de poemas. Todos se llaman Carmen. Todos se llaman Carmen en líneas generales. Acá un Carmen sumamente peculiar que hace a pedido, por supuesto, del príncipe, a pedido de Augusto, Horacio, en el momento en que Augusto dice, bueno, declaro que la edad de oro volvió, yo lo determino, hace un poema que se llama el Carmen Saeculare y es un himno, y sin embargo se sigue llamando Carmen. No hay especificidad al respecto. Lo mismo pasa con Catulo, ¿no es cierto? No tenemos clasificación de los poemas.
Lo que sí advertimos, por supuesto, Horacio junto con Catulo, es de los que utiliza la poikilía desde el punto de vista métrico, ¿no es cierto? Poikilía, que significa variedad, multiplicidad de tipos métricos, ¿no es cierto? Si ustedes toman este librito, el de Crucio, que no es más que una iniciación, se van a encontrar capítulos dedicados a los tipos métricos que utiliza Horacio, los tipos métricos utilizados por Catulo. Es decir, son de los poetas que mayor variación métrica incluyen en su poesía. Por supuesto que en época imperial podemos encontrar a alguien como Séneca, que en su teatro utiliza una gran variedad métrica. Podemos encontrar en la antigüedad tardía, sobre todo porque a instancia de lo que se estudiaba en las escuelas de gramática y de retórica, sobre todo en la escuela de gramática, aquellos que asistían estaban sujetos a un sinnúmero de ejercitaciones, podríamos decir, de tipo métrico, por lo cual en alguna oportunidad yo he afirmado, o sea que no es absolutamente personal lo que voy a decir, que las escuelas de gramática funcionaban como verdaderos talleres literarios, ¿no? Por eso es que un poeta como Ausonio es un poeta también de una enorme variedad métrica. Lo mismo pasa con Prudencio, al que se lo llama el Horacio cristiano, para que ustedes se den una idea. ¿Saben lo que tuve que tragar en el momento que estaba haciendo mi tesis doctoral? Porque en el Catemelinón, que es un himnario, es impresionante la variedad de tipos métricos que utiliza. Bueno, esto que nosotros vemos acá, si ustedes lo revisan en la parte final, ¿no es cierto?, en la parte final de este documento, ¿sí? Creo que agregué alguna que otra cosita que saben que a mí me gusta agregarle algunas imágenes en función de lo que tenemos acá. ¿Ven? Este es el metro. Es un esquema en versos iguales. Por eso se habla de una métrica monométrica, un único tipo de metro, o lo que se denomina katá-estijón. ¿Qué significa esto? Es una sucesión indefinida de versos, uno igual que el otro, una línea sucesiva, líneas sucesivas con un mismo tipo métrico. Esto no quiere decir que nos encontremos en otras odas, con la presencia de lo que es una métrica estrófica. De ahí sí podemos encontrarnos con distintas variantes, la famosa estrofa alcaica, es decir, aquella que proviene de Alceo, la estrofa sáfica, que ya sabemos que Catulo la había utilizado, ¿no? Y podemos encontrarnos también con otros tipos estróficos, pero esas dos son las que resultan de las más numerosas, ¿no es cierto? Ahora, este esquema, si ustedes, bueno, pueden encontrarse, yo ya les dije, pueden buscar esta edición de Gredo, que es impresionante. Si quieren después la volvemos a mostrar, sobre todo en la cuestión de la métrica, porque Melgarejo va a decir una cantidad de cosas impresionantes sobre la métrica horaciana. Hay muchos estudios sobre la métrica horaciana, uno de ellos es el de Luque Moreno, por ejemplo, que es uno de los grandes metricistas españoles. Pero este esquema, también, otra cosa, si se cruzan por ahí, tienen la edición que sacó Losada sobre todas las obras de Horacio, ¿sí? Y ahí hay un intento de traducción en verso que hizo el traductor, ¿sí? A mí no me gusta demasiado, pero bueno, son posiciones. Por ahí a Nicolás le gusta. Yo creo que son esquemas definitivamente diferentes. No es lo mismo
el tipo de métrica estrófica que podemos encontrar en la antigüedad con lo que es la métrica hispánica sobre todo, ¿no es cierto? Sí, lo mismo los poetas del siglo de oro después les cuesta adaptar de alguna forma. ¿Cómo? Que a los mismos poetas del siglo de oro después les cuesta adaptar de cierta forma toda la métrica latina Sí. a su sistema Vos de. imaginate que no. Vos ¿qué es lo que tenés en la métrica del siglo de oro? Fundamentalmente, lo que tuvieron que hacer es la adaptación del endecasílabo. Claro. ¿No? Que el endecasílabo es un verso itálico. Claro. ¿No? Entonces, y además después la adaptación, por ejemplo, del soneto. No es un chiste el trabajo que significa pasar de un código a otro. Y acá, bueno, lo que es la estrofa sáfica, la estrofa alcaica, no tiene nada que ver con las estructuras que podemos nosotros percibir, sobre todo en los poetas del siglo de oro. Pero la pueden consultar, está enlosada, tiene un buen prólogo, está bien trabajada toda esta parte métrica, los esquemas de asclepiadeo no hay uno solo, para que ustedes se den una idea. Este es lo que se denomina el asclepiadeo 1, que como yo les recordaba el otro día, Horacio lo utiliza solamente en 3 oportunidades. Uno es en la 1.1, otro es en la 3.30. Y decíamos, justamente el viernes, que ese conjunto, ¿no?, de odas que componen los 3 libros tienen, como ustedes pueden advertir desde esta perspectiva de la métrica, un carácter de composición anulada, ¿no? Es una suerte de recomposition, ¿no? El hecho de que se abra el libro de las odas con este esquema métrico y que se cierre en la 3.30 con el mismo esquema métrico. Y creo que el tercero, eso también lo pueden leer, lo podemos ver en el texto de Gredos. Creo que el otro es en el libro 4 de las odas. El libro 4 de las odas es un pedido especial que le hace a Augusto, es decir, este texto fue compuesto, este libro, porque lo que debemos destacar es la unidad del libro en lo que se esfuerza Horacio, ¿no es cierto? Las odas se componen prácticamente entre el 30 y el 23 a.C. Y el libro aparece en el 23 a.C. y no tiene mucha suerte cuando aparece. No es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un escritor saca un libro y le va pésimo. Parece que le fue pésimo. Ahora, 30 y el 23. del 30 al 23. Aparece en el 23, y lo pueden leer en cualquier biografía de Horacio. Parece ser que ese año 23 fue un año muy complejo desde el punto de vista político. Hay también algunos intentos de levantamiento contra Augusto, ¿no? Entonces, medio como que cayó mal. No nos olvidemos de la historia de Horacio, que ustedes seguramente bien la conocen, ¿no? Seguramente o Jimena o Martín algo les deben haber contado, sobre todo con respecto a los épodos o epodos, ¿no?, que son de los primeros textos que saca Horacio, sobre todo en una condición social y también política bastante conflictiva con respecto a su persona, porque ustedes saben de dónde venía Horacio, ¿o no? No lo saben. Bueno, De Umbria, ¿no? más allá de eso, en realidad de Venusia, ¿No era que más bien un poco hacia hijo de Oliverto? el padre era un liberto. El padre era un liberto, ¿no? El tipo, pero ¿por qué era un liberto? Esto lo dice muy bien. No es que yo sea amiga de la geografía, pero me parece que estos datos no resultan menores, sobre todo para poder entender un texto como el de los Epodos, donde tiene una transversalidad política que no podemos dejar de lado. Parece ser que su padre, al ser liberto, quiere decir que fue un antiguo esclavo, que había sido manumitido, ¿no es cierto? Había llegado a esa condición
condición de servidumbre en el sentido romano, porque la ciudad a la que pertenecía era contraria al signo político de los cesaricidas. Perdón, al contrario, de los cesarianos. Es decir, que cuando tiene lugar el reparto de tierra, lo mismo que sucedió con la familia de Virgilio allá en el norte, esta ciudad en donde a la que pertenecía el padre, bueno, había caído, digamos, en desgracia. En consecuencia cae en el primer reparto de tierra. Por lo tanto, el padre viene de esa condición, que no es simplemente, no es una mera condición social, ahí hay un corte político sumamente importante. Sin embargo, parece que el padre se dedicaba, no sé, a cuestiones, no sé, ciertas cuestiones mercantiles o era como un rematador o algo así por el estilo. Entonces logró salir adelante desde el punto de vista económico y mandó a su hijo a estudiar a Grecia. Es decir, esto de ir a estudiar afuera, ¿no? Como cuántos hijos de la burguesía hoy por hoy hacen. Y en Grecia estaban Bruto y compañía, y Casio y Bruto van recogiendo pibes para oponerse a Augusto que todavía no lo era, Octaviano y a Marco Antonio. Y él va a formar parte del ejército de los cesaricidas. Y les va muy mal, como ustedes ya saben. ¿Cierto? Pésimo. Él nunca entró en combate, por supuesto, pero era un tipo que tenía cierto nivel de decisión, podríamos decir. Por lo tanto, entonces, su primer periodo, y ese es el periodo de descomposición de los epodos, está prácticamente a la buena de Dios. ¿No es cierto? Vuelve a Roma, pero vuelve en estas condiciones. Y bueno, traba relación con algunos que formaban parte del grupo de mecenas, y en consecuencia Mecenas bueno, lo conoce y termina siendo quizás uno de sus grandes amigos y por supuesto un financista, ¿no es cierto? Mecenas era eso, un financista, ¿no? Por eso su devoción, podríamos decir, una devoción que habría que ver cuán real era en cuanto a la aceptación de la política augusta o augustal o como la quieran llamar. Así que yo creo que, bueno, debe haber sido en algún otro reparto de tierra, no precisamente en ese, porque ya en ese momento Horacio había nacido, porque es un poco más joven que Virgilio, pero es de la misma generación. Bueno, la familia de Horacio, por cuestiones políticas, había caído en este tipo de servidumbre, podríamos decir. Ese es el punto. Por eso, el año de aparición de las Odas no fue un año muy feliz, ¿no? Él también tendría que cuidarse desde el punto de vista político, ¿no? Porque tenía esta mácula, ¿sí? Bien, entonces, este es el esquema. Y una de las cosas que nos dice Crucius, por supuesto el esquema deriva del griego, que creo que ustedes saben que los nombres de estas formas métricas derivan de poetas que las pusieron en funcionamiento. Hay un poeta llamado Asclepiades, de donde viene el nombre de este verso. Y algo que dice Crucius, que siempre la segunda, en Horacio, la segunda sílaba es larga. Siempre, en Horacio, la segunda sílaba es larga, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, es un esquema muy regular, ¿sí? Tiene una cesura a la mitad, es decir, son 6 sílabas en cada hemistiquio, podríamos decir, aunque no son hemistiquios completamente iguales, como ustedes pueden ver, tiene una estructura en la primera parte y otra estructura
en la segunda, ¿no es cierto? Bueno, entonces, con esto decimos muy poquitas cosas, y ustedes después lo podemos revisar, como les dije. Sabemos entonces que en la métrica horaciana nos encontramos con versos iguales, monométricos o esquemas estróficos, donde las estrofas no están compuestas por versos iguales, ¿sí? Bien. Este texto, por cierto, es el texto de apertura. Y algo de eso yo les digo acá, ¿no? Un poco lo que señala la crítica, ¿no? Lo que dice el propio editor de Gredo, que me parece súper interesante porque toma gran parte de la crítica sobre Horacio, porque es un texto que apareció no hace demasiado tiempo. Entonces, esto, lo que dice, está prácticamente tomado de ahí. Esta oda constituye como una suerte de pórtico, dice Melgarejo, no solamente del libro, en general este corpus se considera, como ya les dije, integrado por 3 libros. Algo que comentamos sobre el tipo de metro que abre y cierra, ¿no? Demuestra lo que muchos opinan el sentido arquitectónico de la poesía de Horacio. Y les digo que hay muchísimos estudios intentando ver cómo es la arquitectura de cada libro, para que ustedes se den una idea. Y acá, en este es un poema donde aparece un recurso, que es lo que yo les pongo acá, esto de la priamel o el priamel. No hay mucha certeza de si el sustantivo es femenino o masculino, según la escuela germánica. La o el priamel significa precisamente eso, preámbulo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace este Horacio? Algo que a ustedes les va a recordar algunas cuestiones del Epodo, algunas de las cuestiones que hemos visto en Tibulo 1.1, ¿no? Donde estos poetas fijan posiciones, fijan su posición. ¿Qué es una posición frente a la vida? ¿Qué es lo que no soy? ¿Qué es lo que no quiero ser? Y van a ver ustedes qué es lo que no quiere ser, ¿sí? O qué es lo que le gusta hacer, ¿sí? Y esto es el catálogo. Es un catálogo de temas a los que adhiero, ¿no? Como les digo, para establecer sus principios poéticos existenciales. Es decir, que es un poema que podemos decir que es de carácter metapoético, porque nos dice cosas acerca de su creación. Es metaliterario, porque nos habla acerca de la literatura, pero al mismo tiempo también hace referencia a su propia vida. Bueno, fíjense, yo les hice la métrica más o menos en 10 versos, no, más o menos no, se las hice en 10 versos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es seguir haciendo la métrica. Este tiene 30 y tantos versos, más o menos, este poema, ¿sí? Bueno. Creo que les puse en el segundo les puse un ictus de más. Sí, ¿no? En el Pero, ¿cómo se lee esto? Fíjense, dice, mal que nas acabis. Ahí la cesura, edite regibus. ¿Sí? O et praesidiet, o praesidiet, mejor dicho, dulce de cus meum. O puede ser duet, ¿no? No sabemos muy bien si desaparece o no. Lo que sí desaparece es, por supuesto, la M. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con ese primer verso? Ustedes van a ver que ya de por sí Horacio tiene un estilo que no es el mismo que nosotros hemos visto en Propercio, ni en Tibulo, ni en Ovidio. Si es algo que caracteriza
a Horacio, que es lo que lo hace bastante dificultoso, es su condensación estilística, ¿no? Si uno tuviera que decir qué es lo que lo caracteriza, es su condensación, cómo a través de muy pocas palabras puede decir muchísimas cosas y sobre todo se vale del uso de lo nominal, ¿no? Es decir, vamos a encontrarnos que faltan verbos, y esto es una característica de su estilo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué pasa en este primer verso? Es todo una invocación que vamos a ver que se continúa en el segundo verso. Por supuesto, ustedes lo ven acá, ¿a quién está dirigido? ¿No? No es por nada, ¿no? El hecho de que este es la primera composición del libro de las Odas. ¿Y a quién se la dirige? Por supuesto, es a la persona que lo salvó económicamente, ¿no? Mecenas era un tipo fabulosamente rico, que sabía pagar muy bien. Y parece ser que le pagó, entre otras cosas, con una huila, ¿no? Para que ustedes se den una idea. Algo, por ahí ven que yo lo puse, ¿no? Parece, es el que le regaló una finca que se la conoce con el nombre de la Sabina, ¿no? Bueno, como siempre les puse, háganse ustedes, sean rigurosos, esto es lo que yo no vi en muchos de los trabajos. Por ahí ustedes van a ver que yo les mandé los trabajos que ya les había corregido en papel, que no tienen una calificación porque se la había puesto en el papel. Entonces es para que ustedes por ahí hagan sus modificaciones en el propio texto que me enviaron por mail, ¿no es cierto? Esto, entre otras cosas, cuidado con la morfología, sobre todo con la morfología nominal. Cuidado cómo expreso esa morfología nominal. He visto en algún trabajo que ponen os, is. ¿Qué significa eso? Sobre todo porque en el genitivo es preferible cuando se produce semejante transformación consonántica de una S que en realidad en el genitivo aparece una vibrante, porque esa vibrante en el nominativo fue subsumida por la marca del nominativo. Tengo que poner toda la palabra, porque si no, no puedo pensar que el genitivo es ois, osis. ¿Cómo es? ¿Se dan cuenta a dónde apunto? Entonces tengo que poner ois. Se me ocurre eso, ¿no? Porque he visto por ahí algún otro tipo de ejemplo y esto es lo primero que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, esto, maequenas. No por nada les digo que la segunda de estas sílabas en el esquema del Hippiadeo es larga, y por eso decimos, como decimos, mecenas. Por algo decimos mecenas, porque originalmente esa segunda sílaba es larga en latín. Por supuesto que el diptongo se resolvió en una E, ¿sí? Pero esa E no cambió en su timbre, que es lo que sucede con las vocales que son largas. Entonces por eso es maequenas, maequenatis. Nada, todas estas cosas que ustedes pueden encontrar por ahí, que es un nombre de origen etrusco, que era un tipo muy rico, pertenecía a la clase de los equites, es decir, de los caballeros. Este es el nombre completo de este señor. Otra cosa, cuando ustedes ponen, por ejemplo, el nombre de un personaje, ¿no? No mezclen parte en latín y parte en castellano. O lo pongo todo en latín, o lo castellanizo todo. No pongo por ahí Caius, Silnio, Mecenas. No, lo pongo todo en latín. Mecenas quedó así, quedó cristalizado de esta manera, no lo puedo poner de otra. ¿No es cierto? Pero no mezclen ese tipo de cuestiones, sean prolijos.
una de las cosas que nos caracteriza a los que nos dedicamos a clásicas es cierta prolijidad y cierto rigor en ciertas cosas, ¿no? Después yo tiro la chancleta en otras, pero en esto seamos rigurosos, ¿sí? Bueno, ya saben, amigo, ministro en las sombras de Augusto, porque no sé hasta qué punto el tipo era una suerte de ministro de Cultura, una suerte de, no sé, de ministro de propaganda, si ustedes quieren, ¿no? Y fíjense cómo lo invoca Horacio, lo invoca, dice, recordando su origen regio o real. Esto desde el punto de vista morfosintáctico trae algunos problemas, sobre todo yo les voy a decir por qué. Van a encontrar esta traducción, mecenas, descendiente, originario, si quieran, por este édite que tenemos acá, que por cierto viene de este verbo, como yo les he puesto, de Edo II. A veces cuidado de dónde lo toman, ¿no es cierto? Porque si toman de Gafió invierte la numeración con respecto a lo uno, ¿sí? Así que a veces hay que tener cuidado. Es el verbo edo, edis, edere, editum, ¿no? De ahí la idea de, lo editado es lo que desciende, ¿no es cierto? ¿No? De alguna manera. Descendiente, originario, como ustedes quieran, pero lo traducen todos, de ancestros reales. Da la casualidad que Atawis, también es un sustantivo. Y regibus es otro sustantivo. Entonces se hace esa trampita en la traducción, traduciendo uno como si se tratara de un adjetivo. Por eso es esto que yo le puse, ¿no?, en esta traducción entre paréntesis, para que ustedes se den cuenta que ambas palabras son sustantivos, ¿sí? Atawis y regibus, que eso por supuesto lo saben. Entonces por eso yo les puse de ancestros, de reyes o descendientes de reyes con ancestros. Porque miren, cuando uno busca, por ejemplo, en el Old, Atavus, claro, viene de Abus. Claro, abuelo. Es el abuelo, ¿no? Nosotros le decimos Abu, lo que pasa es que con B larga, ¿no? Abus es abuelo. Entonces esa partícula que está delante, ese prefijo, significa el abuelo del abuelo, ¿no? De ahí el tatarabuelo, por eso que se traduce como ancestro, pero es también un sustantivo. Ambos son sustantivos. Por eso esta traducción medio espantosa que yo hice, ¿no?, de reyes con ancestros, descendientes de reyes con ancestros, un poco como para respetar el hecho de que ambas palabras son sustantivos. Podemos considerarlo uno como un ablativo de cualidad, el otro como un circunstancial de mero instrumento, un unde de origen, un ablativo de origen, no sé, tiene que ver un poco con estas ideas. Pero si no, van a encontrar esta traducción de ancestros reales. Y profesora, y al revés, traducir reyes ancestrales. De reyes con ancestros, si no tenés que ponerlo también. Porque ambos son sustantivos. Siguiendo la línea de la pero vos sabés que todo como que te ponen de ancestros reales, ancestros como de antepasados. ¿Entendés? De antepasados propios de la realeza. No sé, tenés que meter una cantidad de palabras que evidentemente Horacio condensa ese élite que nos da bien la pauta de que ese es el vocativo, ¿no es cierto?, con esa E breve, y nada, te queda así, ¿no?
resolver. Pero todos te dicen esto de ancestros reales, de antepasados reales. Porque está primero Atawis, ¿no? Está primero Atawis, En porque general, el atributo está... no podés ponerlo como atributo, con los dos sustantivos. Bueno, pero sí le ponen como atributo a rey. Sí. Pero en la grabación. Hacen trampa en una. Se las ha... Uno podría decir, bueno, sí, de ancestros propios de reyes o propios de reyes con ancestros, qué sé yo. De reales ancestros. Pero real también es un adjetivo. Son reyes, Son reyes. no reales. Pero bueno, esa es la cuestión. Vamos entonces al segundo verso. Entonces está clara la métrica, larga. Las tres primeras son las tres largas. Mal tenaz. Breve. Por eso les decía, Atawus, ¿no? Atawis. Y ahí me quedó medio desplazadita, ¿no? Tendría que tirar un poquitito, porque si no pareciera ser que la E de élite es larga, ¿no? Y es breve, porque es el vocativo de la segunda declinación. Pero bueno, ustedes me lo entienden. Vamos al segundo verso, porque acá, táchenle, como les decía, el ictus que está en et. Este es un caso que no debemos dejarlo pasar, porque lo que tenemos acá es un maravilloso ejemplo de hiato. Esto que ustedes ven acá, Sí. esperen que lo tengo, sí. Esto, táchenle, por supuesto, como les decía, que no va. Esto que ustedes ven acá es un hiato. ¿Qué significa el hiato? La no resolución de la sinalefa. No hay sinalefa. El hiato significa un espacio, ¿no es cierto? Una abertura. Nosotros podríamos pensar, esperaríamos que O junto a et constituyera una sinalefa. Pero, ahora después vamos a buscar la nota, porque es una notita que está en Crucius, y como si fuera poco, Crucius da el ejemplo de este verso. La interjección, esa O es una interjección. Lo voy a poner un poco más grande, a ver si me lo deja poner más grande. Creo que sí. Porque no lo veo por ahí. A ver. Está muy chiquitito. Bueno, ¿ven? Esa O que ustedes tienen ahí es una interjección, que lo encuentran, por supuesto, en el diccionario de cantidad larga, que puede estar seguida de caso nominativo, acusativo o genitivo, ¿sí? Expresando, como en este caso, admiración. Y se produce un hiato con el coordinante siguiente. Este es el ejemplo, un ejemplo que cuántas veces ustedes me han dicho, ¿y cómo me doy cuenta cuando hay hiato? ¿No es cierto? Claro, a ver, ¿qué pasa con ese sustantivo que nosotros tenemos después del coordinante, ¿no? Coordinante que podemos pensar como claramente correlativo, como ustedes pueden advertir, ¿no es cierto? Esos et. Este es un sustantivo neutro. Y como si fuera poco, decus también es neutro. Entonces nos hace trampa. ¿Es esto, todo este verso, que por supuesto completa la invocación, podríamos considerarlo como ejemplos de acusativos exclamativos? Y bien podría ser, tal como se nos dice en el OUL, que esa
esa interjección puede ir seguida de nominativo, de acusativo genitivo, también les quiero decir que existe entre los usos del nominativo el llamado nominativo exclamativo. Así que eso es conocer la propia lengua, ¿no es cierto? El tipo utiliza dos sustantivos que son neutros, praesilium y decus. Y entonces, bueno, agarrémonos de los pelos. ¿Qué es esto? ¿Nominativo o acusativo? Pero ¿qué cambiaría la...? ¿Cómo? ¿En qué cambiaría? En nada. Pues- Es simplemente una chifladura de los gramáticos. A ver, ¿qué vamos a determinar qué es? En la traducción no cambia nada. No va a cambiar absolutamente nada. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Acá él se está expresando a través de estos dos sustantivos, bueno, cómo lo está invocando al tipo que le pone la plata. No deja de ser una apertura muy cortesana, podríamos decir, ¿no? Y fíjense cómo yo lo creo muy difícil de traducir, ¿eh? Muy difícil de traducir. O tú, si ustedes quieren poner también, o no le pongan el tú, ¿no? No solo mi resguardo, porque ese praesidium, de donde viene después presidio, para que ustedes se den una idea, tiene que ver, es un lugar de resguardo, es el resguardo, ¿no? La protección. Miren qué interesante. No solo mi resguardo, sino también, agárrense con el dulcis dulce, ¿no? ¿Cómo traducir ese dulcis dulce? Le dice dulce decus meum, que como ustedes también no nos hemos detenido para ver las aliteraciones que está produciendo, ese dulce decus meum, ¿no? La combinación de la U y de la E y la repetición, ¿no es cierto?, de la consonante dental sonora, que es la D. Bueno, y acá, como ustedes pueden ver, yo puse varias posibilidades, ¿no? Si uno se mete a buscar variantes que nos propone el diccionario, ese dulcis dulce puede ser afectuoso, y decus puede ser todas esas cosas que yo puse ahí: gloria, estima, decoro. Ustedes no se olviden que esa palabra decus también puede ser belleza, ¿no? Puede ser tantas cosas, ¿sí? Bueno, les puse esas posibilidades. ¿Ven? Algunas cositas que yo les puse acá, de lo que fui sacando en los diccionarios, ¿no? Con respecto a este dulcis dulce, que apela a representar el afecto, el encanto que generan aquellas personas que presentan tales cualidades, ¿no? Imagínense, esto es la apertura a la obra, él es el dedicatario a este hombre que lo ha salvado y lo salva económicamente. Y por el otro lado, este sustantivo, decus, alude a la distinción, a la honorabilidad, a la gloria, a la estima, a la gracia, a la belleza. Es un sustantivo que, por eso les digo, tan difícil es Horacio, por esta condensación que nos provoca desde lo sintáctico, desde lo semántico. Y hay algo que no debemos olvidar, que tenemos la misma raíz del verbo decet, ¿no es cierto? Aquello que conviene, aquello que es lo conveniente. También está diciendo mi conveniencia, está diciendo afectuosa conveniencia mía. Era tremendo Horacio, ¿eh? No profundicemos, no profundicemos. Y nada, estos dos versos, como ustedes pueden ver, forman parte de la invocación. Esto es una invocación. Y ahora va a aparecer esto que decíamos antes,
que lo señalan por supuesto todos los críticos, tienen, ¿se imaginan ustedes la cantidad de producción bibliográfica de Horacio? Horacio es uno de los autores de mayor proyección, no solamente en el mundo de la antigüedad tardía, en el medioevo, sino también en el Renacimiento. Es un poeta sumamente trabajado y transitado. Y creo que en definitiva muchos de los poetas contemporáneos han retomado esta idea de lo que es la oda, ¿no? La oda como sinónimo de canto, que es precisamente lo que significa, ¿no? Piensen que, por ejemplo, un poeta como Fray Luis de León ha hecho traducción de la poesía de Horacio. Es decir, es un poeta que ha sido sumamente recuperado durante el humanismo y el Renacimiento por representar ese sentido de lo clásico, ¿no? Cómo es que en sus odas uno advierte esa suerte de ascenso hasta llegar al desarrollo máximo del tópico, y por supuesto el descenso para lograr precisamente el equilibrio, que es quizás uno de los rasgos de la poesía clásica. Quizás Horacio es el más clásico de los clásicos. Y nos lo va a hacer conocer, nos lo va a hacer saber, ¿eh? Bueno, esto que empieza acá, en este verso 3, es lo que conocemos como el o la priamén. Esa suerte de catálogo, ¿no? De aquello que él no quiere ser. Él, por supuesto, que aspira a la gloria, como todo poeta romano. Él aspira a la gloria. Pero ¿cuál es su gloria? La de convertirse en un poeta lírico. Hay otros que estiman la gloria o que buscan la gloria desde otras perspectivas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a empezar a encontrarnos en este verso tercero, por ejemplo? ¿Ven que dice, observen dónde está colocado este verbo sunt, ¿no? Si lo leemos métricamente es muy simple. Sunt quo curriculo. Observen ustedes el trabajo que hace en 2 oportunidades la O. Todas las restantes vocales de esta primera parte del asclepiadeo son ues. Sunt quo curriculo, hasta el colmo de poner quos, ¿no? Y que suenan ambas vocales. Y después cambia. Pulvere olympicum. Olympicum. Pulvero olympicum, ¿no? Pulvero olympicum. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Tenemos, como decíamos, el verbo en posición inicial, que es el verbo principal. Y luego tenemos el sujeto de este verbo sum, que apunta a la existencia, ya lo sabemos por esta posición inicial. Quiere decir que ese quos introduce, ya lo sabemos, un quod, introduce una proposición de relativo, pero que es verdaderamente una proposición sustantiva. Quizás hay alguien que pueda decir, bueno, podríamos catalizar, ¿no? Existen algunos o existen unos, algo que, ¿no? Definitivamente no tenemos este antecedente, por lo cual debemos decir que se trata de una proposición sustantiva, subjetiva, por el hecho de que va a cumplir función de sujeto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el verbo de esta proposición sustantiva? Cuidado, porque ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto en Tibulo, precisamente. Yuvat. Y volvemos a poner, ¿no es cierto?, algunos datitos, ¿no?
esto. Dice, el pronombre relativo encabeza una proposición funcionando como sujeto del verbo sí, le puse yo, qué horror, no mío, me equivoqué ahí por la U, que tiene en este caso un sentido existencial y observar la posición del mismo. Muy bien. Existen esos, ¿no? Ese quos es el objeto directo del verbo yugat. Pero cuidado con este verbo yugat. Porque es un verbo, ¿se acuerdan qué característica tiene? Sí, es un personal. Es un verbo, ven, si bien es un verbo personal, porque es un verbo que pertenece a la primera conjugación, pero que hay que tener cuidado en el perfecto y tener cuidado en el supino, como vemos acá, ¿sí? Funciona como unipersonal. ¿Y cuál es, digamos, el régimen del verbo yugo? Es un verbo transitivo, por lo tanto puede tener un objeto directo. Y por otro lado, puede tener una construcción de infinitivo. Sí, tiene positivo. ¿No es cierto? De infinitivo subjetivo. Subjetivo. Nosotros en castellano decimos, eso nos agrada. Por supuesto que en castellano ese nos es objeto indirecto, pero en latín el verbo yugo es un verbo transitivo. Por lo tanto, puede tener un objeto directo y a su vez vamos a encontrar un infinitivo que va a funcionar como núcleo de ese sujeto, en una construcción de infinitivo subjetivo, que es lo que tenemos precisamente acá. ¿Ven? Vamos arriba, vamos al verso. ¿Ven que tenemos esto entre lo único que queda de ese predicado, del predicado completo, por lo menos de estos dos versos, vamos a ver si esto se continúa o no, es sunt. ¿Estamos? Todo lo demás es el sujeto de sunt. ¿Sí? ¿Me siguen? Dentro de ese sujeto, que es una proposición, el núcleo verbal es yugat, ¿sí? ¿Y el sujeto cuál les parece que es? La construcción definitiva. Fíjense que hay algo, voy a tomar el marcador, pero que funcione. Siempre estas construcciones nos pueden traer problemas, ¿no es cierto? Decíamos que siempre... mira qué lindo. No sirve para nada. Tendría que haber agarrado un... Me encantaron, se le comió la punta al marcador. Creo que el esto funciona. Decíamos que esto es el predicado, todo lo demás es el sujeto, ¿sí? Hasta acá, esto es una proposición incluida sustantiva, de carácter relativo, introducida por el relativo. Yo acá, porque puse una notita sobre meta, pero esto va todo junto, ¿no es cierto? Con lo cual, quiere decir que a partir de este cuenclítico hay otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el sujeto de yugat? Es este, ¿no? Hasta acá. ¿Sí? Todo esto es la construcción. Esta construcción de infinitivo subjetivo, ¿no es cierto? Que funciona como el sujeto de este verbo yugat. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, sí. El quos es el objeto directo de yugat. Esto no me lo debo olvidar, porque es un verbo transitivo. Y dentro de la construcción de infinitivo subjetivo, tengo por supuesto el núcleo,
que ahora lo vamos a analizar un poquitito, habla del pulvere olympicum, que por supuesto es un núcleo y un atributo, y esto perfectamente puede ser un circunstancial de tiempo, podría ser un cuando, porque en realidad remite a una circunstancia temporal más que a un lugar. Quieren ponerlo muy figurado como Anceló, ¿no? Pero me parece que más remite a una circunstancia temporal. ¿A qué se refiere? Durante la carrera. Durante la carrera podría ser, o en la carrera. Yo puse un cuando, podría ser perfectamente un quandium, ¿no? Con ablativo solo, como está acá. Entonces dice, existen o hay, ¿no?, a quienes les agrada o les causa placer, que es ese verbo yugo, haber recogido, haber levantado, ¿no?, el polvo olímpico en la carrera o durante la carrera, como dice Darío, que me parece que puede funcionar muy bien esa posibilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Más allá de si quieren, resolvemos primero esto que yo les puse con respecto a este verbo cólibo, ¿no? Miren qué interesante, el perfecto colegi, por supuesto que es un compuesto de ago, cum más ago, ¿sí? Observen qué pasa con el perfecto colexi y de ahí viene recolectar. ¿No es cierto? De acá viene colectar o recolectar, que a su vez le metemos otro prefijo, con lo cual intensificamos aún más su sentido. Fíjense el supino collectum, ¿no? Pero a donde iba era esto. ¿Qué es lo que quiere decir con ese polvo olímpico? El polvo del hipódromo, como presuponen los críticos, en el que se llevaban a cabo las carreras de carros, esa que ustedes ven, la famosa carrera de Ben-Hur, ¿no? ¿Vieron? ¿Sí? Muy de las películas. ¿Cómo? Muy de las películas. Claro. Esta idea de que Roma era esto, ¿no? ¿Sí? Debe haber quedado en el inconsciente colectivo esto, ¿eh? Esto que dice el propio Horacio, ¿eh? No crean que no. Dentro de los festivales deportivos y religiosos que cada 4 años, por supuesto, se realizaban en la Élide, pero tendría que haber puesto ahí Élide con H, ¿no es cierto? Pero bueno, se hacían las carreras de caballos. Por supuesto que si ustedes van a Píndaro, ¿no? Me imagino que Daniel Torres da mucho Píndaro, porque él ha traducido Píndaro. Bueno, una de la famosa, todo lo que son los peanes, las odas, las píticas, que forman parte de la poesía pindárica, piensen que se llama pítica porque se producen durante los Juegos Píticos. Las olímpicas son el nombre que reciben estas odas dedicadas a exaltar, a ensalzar a los campeones olímpicos, ¿no? Pensemos estas cosas que uno hace frente, no sé, a los ganadores de los premios, no sé, a Messi y compañía, algo así por el estilo, a los que directamente se los convertía en héroes. Un héroe era un semidios, ¿no? Por cierto, Horacio cultivaba la poesía pindárica, sin lugar a dudas, ¿no? Pero existen esos que no soy yo. Este es lo primero que nos dice. ¿Estamos de acuerdo? Y terminamos este verso y vamos al descansito. Fíjense que les dije, ¿no? Esto de cole dice yuguat meta coefervidis, ¿no? Se me corrió así un poquitín ustedes, cada vez se me corre más esto. En el momento que yo lo hice estaba muy prolijito. Bueno. Y no me lo permite modificar porque me dice que es solo lectura. Bueno, ustedes córranlo si es que les salió medio corrido. Acá hay un cuenclítico.
y sigue hablando, ¿no es cierto?, de estas carreras. Y ahora hay un nuevo sustantivo, este me salió un poquito mejor, miren, este me quedó lindo el 5. Hay un sustantivo que está en nominativo, que es este meta, que vemos acá, ¿sí? Meta, que por supuesto que quedó, si nosotros decimos llegar a la meta. Ahora, hace referencia al mojón. Esto era un poco lo que hablábamos el otro día con Edgar, el famoso, donde se hacían las carreras detrás del Palatino, ¿no es cierto? Y ahí ponían metas, ¿no?, hasta donde tenían que llegar los carros y ahí pegaban la vuelta, ¿no? ¿Se imaginan ustedes a la velocidad que irían y pegar la vuelta? Ahí los carros irían al diablo, ¿no es cierto? La habilidad justamente de los aurigas, del conductor. Pura escena de película. Pero de carrera de caballos, exactamente, que te haces pelota, se caen, ruedan los caballos, el auriga, que es el conductor, ¿no es cierto? En estribaba, dicen, hacer un giro lo más ceñido posible a la meta, pero evitar tocarla, obviamente, o rozar o chocar, porque sabés dónde ibas a parar con la velocidad que llevaba. Algunos, todo esto está sacado de griego, prefieren ascribir meta a la frase precedente. ¿Saben por qué? Porque lo que vamos a encontrarnos ahora es que tenemos un verbo que está en singular. Pero medio raro la relación con la frase precedente, ¿no? Sobre todo porque lo que viene después es la referencia a la palma de los vencedores, ¿sí? Bueno, mi resolución es lo que yo les pongo como al final de esta notita, que tiene que ver con esto, ¿no? Dice, la meta evitada, ahí lo tenemos, ¿no? Está clara, la meta evitada con o por las ruedas ardientes. Piensen ustedes que Ferquidis quedó allá arriba, ¿no? Si nosotros desarmáramos esto, nos quedaría un nominativo, un ablativo, un nominativo y un ablativo. ¿Estamos? Trabaja meta, euvitata, Ferquidis, rotis. Con o por, como ustedes quieran, si quieren considerarlo como una causa eficiente de ese euvitata, ¿no? Y por el otro lado, otro nuevo coenclítico, en este palmacue que tenemos acá, y dice, y la palma noble. Y claro, acá si nosotros somos, nos ceñimos a lo que sucede con el verbo está en tercera persona del singular. Los impulsan. Claro, tenemos que poner, se supone que ese los, es ese quos que estamos, yo lo estoy agregando, ¿no? Porque si no en castellano me falta algo. Pero por eso es que algunos críticos consideran que meta tiene que ver con lo anterior, pero a mí me parece que meta y palma, los dos están en nominativo, están, digamos, coordinados por estos dos y lo que sí tenemos es un solo verbo. Pero esto no es extraño en latín y que aparezca en singular porque está, digamos, en relación con el último sustantivo, que en este caso es palma. Por eso yo lo traduje en plural, porque considero que es tanto la meta como la palma. La meta evitada por las ruedas ardientes o por las ruedas ardientes y la palma noble, que ahora vamos a detenernos por esta cuestión de la palma, los impulsan, los ascienden. Hay todo un comentario muy interesante sobre este verbo, ¿no es cierto?, que es compuesto de hueo, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de separar, de arrastrar, de llevar.
pero el hecho de que tenga esta E como prefijo da la idea de un impulso, de un ascenso a esto que yo les dije, ¿no? Los convierten en dioses. Y nosotros lo vimos en diciembre pasado, cuando volvieron, en noviembre pasado, cuando volvieron de Qatar, convertidos en semidioses más o menos, ¿no? Hacia los dioses. Muy interesante este verso, como ustedes pueden ver, cómo coloca quizá la posición, claro, la da vuelta, ¿no? Podría, qué sé yo, sí, una posición sin lugar a duda, a pesar de que está antes, ¿no? De Dios. Claro, de Dios, cerrar un dominos. Los impulsan, los ascienden hacia los dioses, señores de las tierras, o como, ¿no? Como señores de las tierras, podría hasta ser un predicativo si ustedes quieren, ¿eh? También pueden proponer esa otra traducción. Los impulsan, los ascienden como señores de las tierras hacia los dioses. También eso podría ser, considerando que ese quos lo tenemos hacia arriba como el objeto directo. ¿Sí? Y nada, quería hacerles estos comentarios y ya los dejo para que descansen. Esta cuestión de la palma, les digo que hay cualquier material sobre eso, sobre la palma, que es el clásico atributo de los triunfadores, que se había originado en Oriente Medio, en el mundo mediterráneo. Hay desde el mundo mesopotámico al uso que hacen los egipcios, ¿no es cierto?, cómo pasó más hacia el Mediterráneo occidental, las cualidades físicas y morales que no tuvo ninguna otra planta. El cristianismo también supo aprovechar y adaptar esto, ¿no? No nos olvidemos que todos estos triunfadores olímpicos para los cristianos son los mártires. Los mártires son los que llevan las palmas. En el domingo de Ramos no se recibe. Sí, señor, exactamente. Es una manera de tributar a los reyes con las palmas. Y pensemos que el domingo de Ramos no es otra cosa más que una epifanía, ¿no? Yo me acuerdo que siempre lo decía Zurutuza, entender no solamente la Navidad como una epifanía, sino como un triunfo, sino el Domingo de Ramos como una epifanía propia de aquel que triunfa y entra triunfante. Es un triunfo lo que se celebra en el Domingo de Ramos y se lo celebra con palmas. Bueno, nada, esto en la Grecia antigua, cada vencedor de un agón en un juego recibía la corona, con el árbol simbólico de la polis y una palma. Cada juego tenía su propia corona. Se le añadía como premio general una rama de palmera que es la palma. Era el símbolo general de la victoria que cada polis tenía. Bueno, se le impone sobre la ropa. Les digo que saqué cualquier cantidad, intenté hacer una cosa mínima de muchas cosas de datos que podemos encontrar. Y miren esto, la fisonomía de la palma, la igualdad de sus hojas, su crecer enfrentada, simétrica, era la manera de actuar en un combate, en una disputa, y que se la llamaba también Miqueo victoria por el hecho de no ceder. Bueno, entonces Roma recoge esa tradición, hay infinitud de imágenes de vencedores de carreras o de juegos que portan la palma de la victoria, ¿no es cierto? Y acá está esto que les decía, confrontar, ¿no es cierto?, la cuarta entrada del oul, que ahí el oul, con respecto a este verbo, habla precisamente, habla con el sentido, o menciona el sentido de ascender.
en la cuarta entrada. Bueno, Una ¿qué pregunta. Sí. ¿De huevo sale vehículo? Sí, claro que sí. Por supuesto. Sí, claro. Nada, esto de, a ver qué les había puesto. Ven que les digo, es difícil desambiguar el texto en el que no queda claro si se refiere banalmente a los dioses, o bien se refiere a los campeones olímpicos, esto de acercarse a los dioses, que así encumbrados quedarían convertidos en señores del orbe, que han tenido una gloria vitalicia. Por eso les digo que ese verso pueden considerar como un predicativo objetivo ese terrago como dominos, y a Deos como un quo que lo es, por cierto. Pero eso no quiere. Parece que era bastante enojable Horacio, tenía un carácter medio asqueroso, se peleaba bastante con los amigos, por él parece ser que con Procopio tenía una relación de perros, pertenecían al mismo círculo de mecenas. A Virgilio lo quería, pero era un tipo muy... sí era de hacer festicholas y qué sé yo, pero era un tipo, en el fondo no dejaba de ser muy solitario. Parece que era así, le gustaba comer bien y tomar mejor también. Considerándose a sí mismo como un cerdo de la piara de Epicuro. Igual, evidentemente puede ser, podemos considerarlo como un sintagma atributivo también, ¿no? Sí, es como una sintaxis también bastante trabada en muchos aspectos. ¿Cómo? Una sintaxis bastante trabada. Bastante trabada, sí. Por eso mucho le escapa a Horacio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta es bastante qué sé yo, utiliza, ustedes van a ver que en este catálogo, esta Priamel o este Priamel termina siendo con estructuras paralelas o hay una multiplicidad de estructuras paralelas, que es lo que encontramos acá. Ven, primero él dice sum quos y ahora tenemos unc, es decir, va mostrando las distintas posibilidades de cómo ganar la fama, podríamos decir, cosa que a él no le interesa. Ya dejó de lado, no le interesa ser un triunfador olímpico. No le interesa. Y ahora nos vamos a encontrar con esto, que no le interesa la política, ¿no? Con lo cual, no deja de ser un tipo bastante disruptivo, ¿no? En relación con lo que ha sucedido en el periodo tardo republicano. Es decir, es evidente que el hecho de encontrar algún tipo de financista, alguien que te mantenga, te lleva a que no quieras dedicarte a la política. Digamos que le pagan el sueldo de alguna forma para que se dediquen a hacer lo que saben hacer, que es hacer poesía. Bueno, entonces tenemos a nuevo, por ese evidentemente es un acusativo, ese unc va a ser un objeto directo. Ahora vamos a ver de qué, porque inmediatamente nos encontramos con ese sí que introduce una condicional. Como ustedes pueden ver, algo que ya les habíamos anticipado, no hay verbo. No hay verbo. ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser el verbo? Si es un acusativo y es un objeto directo. ¿Qué tendríamos que reponer? ¿Qué verbo tendríamos que catalizar? Sum.
No, su no, porque es claro. cierto, a vos te lleva a la confusión de ese quos que está en acusativo, pero ese acusativo funciona como objeto directo hacia el interior de la proposición. Claro. ¿No? Esta no es una estructura trabada, no es una estructura compleja, pero le pegan la meta, te diría, le pegan la meta, ¿no? Porque introduce la proposición, que es el sujeto de sunt, pero como buen pronombre relativo que es, su función sintáctica lo va a cumplir hacia el interior de la proposición. ¿Qué es lo que no tengo acá? Es el verbo jugat. Evidentemente a este le agrada, ¿no? Y esta condicional, no sé si no termina funcionando como una suerte de sujeto de ese verbo jugat, porque ustedes no se olviden que este incluyente sí no solamente puede introducir una condicional, sino también una sustantiva, ¿no? Aunque suele ser una sustantiva interrogativa. Bueno, ¿y qué nos encontramos? Como ustedes pueden ver, se cumple esta providencia que yo hice acerca de que carecemos de verbos. Acá tenemos el sujeto dentro de la proposición, de esta proposición condicional, podríamos decir, ¿no? Claro, se refiere a una posibilidad, a una circunstancia. Esta estructura, este sintagma que es mobilium, turba, quiritium, es el sujeto. El núcleo de ese sujeto es turba. Miren ustedes, ¿no? Cómo coloca los dos genitivos, ¿no? Como ornando a este sustantivo turba. Y por supuesto el núcleo de ese genitivo es un genitivo explicativo, un genitivo especificativo, una turba de qué. El núcleo es este quiritium. Y yo les hice una notita, por supuesto, porque es una manera de designar a los ciudadanos romanos colectivamente, desempeñando sus funciones en épocas de paz, ¿sí? Casi hay como una suerte de antítesis entre ese unc y la turba, ¿no? La unidad frente a la multiplicidad. Es además quiritium es un pluralia tantum, fíjense. El nominativo que está usado en plural, quirites, quiritium, ese es el genitivo plural. El origen dice el hombre es oscuro, parece ser que podría estar conectado con la ciudad sabina de Cures. También, por supuesto, puede tener un carácter poético, Él habla de los quirites, de los quirites, como sinónimo de romanos, ¿sí? ¿Estamos? Y ese mobilium, es un mero atributo que algunos lo traducen casi, podríamos decir, con cierto carácter negativo, ¿no? Como que son volubles estos quirites. Yo no sé si podríamos considerarlo de esa manera. Quizás hay otros que entienden ese adjetivo con la idea de la movilidad social, ¿no? En ese sentido, que se mueven en sus cargos. Y esto tiene que ver con lo que va a referirse posteriormente con esto de los tres o de los triples honores. ¿Ven? Fíjense. Toda la condicional, si podemos considerarla como tal, comienza en ese sí y termina en este verso. Ocupa prácticamente dos asclepiaderos, ¿sí?
Bueno, dice, cuanto a los triples honores de que se habla, podrían ser las 3 magistraturas superiores, como pasa por ser edil, por ser pretor y por último llegar a ser cónsul, ¿no? Esto es lo que vulgarmente se conoce como el cursus honorum. ¿Estamos? De ahí esta suerte de cambio de estatus. Yo lo traduje voluble, porque decir movibles. Me hace acordar a la dona de móvil. ¿Cómo? La dona de móvil. Claro, la dona es voluble. Es voluble, es cambiante. Quieren poner cambiantes, quirites, también. Pero este es un adjetivo que lo vi también en alguna de las traducciones, me parece que el de Gredo también lo hace. Fíjense que el verbo es un verbo de primera conjugación, está presente del modo indicativo, tiene que ver con esto de competir. Me parece que es esto algo que empieza a dilucidarse en este catálogo del que nos está presentando Horacio. ¿No? La vida es competencia. Este mundo romano, esta sociedad romana es sumamente competitiva. Aquellos que se dedican a los deportes están compitiendo para alcanzar la palma. Estos que forman parte, que son parte de las clases que pueden aspirar al consulado, porque no cualquiera puede aspirar al consulado, va haciendo esta carrera. Parece la carrera académica esto, ¿viste? La carrera académica, ayudante de segunda, ayudante de primera, jefe de trabajo práctico, adjunto, ¿no? Y vas a ver cuál es la palma que vas consiguiendo, ¿no? Lo interesante es que tenemos acá este infinitivo tolere, que yo les puse ahí una notita, porque cuidado con este verbo. Este es uno de los verbos que nos permite comprender aquello que aprendemos en latín 1 de que el infectum no tiene nada que ver con el perfectum, que vienen por caminos separados, ¿no? Que son como dos subsistemas diferentes dentro del mismo sistema verbal. Observen ustedes lo que es el verbo tolo, ¿no? En el presente del indicativo con ese perfecto subtuli, con lo cual nos encontramos con el perfecto del verbo felio también. El tuli es el perfecto de felio. La U del perfecto es breve, ¿no? Es sustuli. Sí, sustuli, exacto. Y sublatum. Y ahí aparece también el supino de felo, ¿no? Y por cierto, funciona como infinitivo verbal, ¿no? Infinitivo final, perdón, quiero decir, del verbo kerto, que puede ser tanto intransitivo como transitivo. En realidad, cuando, por ejemplo, en el OUL, sí, tendría que fijarme a ver si la FIOR seguramente lo pone también así. Cuando te ponen primero intransitivo y luego transitivo, significa que comúnmente o mayormente funciona como intransitivo, ¿no es cierto? Y puede tener algún uso como transitivo, ¿no? Pero en menor medida. O al revés. Pero tiene que ver con esto de elevar también. Fíjense, esta insistencia, ¿no? Si vos ganás los Juegos Olímpicos, vas a elevarte hacia los dioses. Si vos haces este camino dentro del cursus honorum también, vas a ir elevándote, ¿no? Esta idea de abajo hacia arriba, que tenemos, fíjense que yo puse pugna para elevarse, para elevarlo, porque habla de según, en realidad, con triples honores. Con triples honores. Yo también, ya algo les había puesto, lo volví a repetir, pero podría ser también, dicen Milgarejo, el triple
este aplauso con que se tributaba a los personajes conocidos en el teatro o en otros lugares públicos. Es decir, es una forma de reconocimiento. Es una forma de reconocimiento. Cuanto más importante sos, te van a aplaudir 3 veces, ¿no? Cuando te ven, ¿no? La búsqueda de la fama y la conquista de la fama. ¿Cuáles son los distintos caminos para la conquista de la fama? Bueno, vamos entonces al siguiente verso. Esto de illum si proprio, condidit oreo. Miren ustedes, ¿no? Diría mi profesor, decía, yo no estudié con él, pero sí trabajé con él, el doctor Baccaro decía, ¿cómo es que no existen rimas en latín? Esta es la comprobación de que existen rimas internas, ¿no? Proprio oreo, además con aliteraciones, repeticiones, ¿no? Miren el trabajo que hace con las O y las I, ¿no? Mira, la palabra oreo en castellano existe, Es el lugar donde en el norte de España, es como un granero. Un depósito, sí. Sí. Yo hablé con alguien hace poco que está viviendo en Galicia y habla de los hórreos. De sus ojos. De que se ven los hórreos y ahí meten la droga también, el tráfico que hacen en Galicia. Ah, mira vos. Claro, porque por Galicia empezó a entrar la droga. Por el norte. Por las rías, sí. Por las rías. Como traficantes de tabaco. Mira. Pasaron hace mucho Hay una miniserie por Europa, una y estaba hablada en gallego también. En gallego no, y era también en portugués. Pero eran catalanes así que era una melange, ¿viste? De portugués, gallego, catalán. No sabía muy bien de qué no estaban hablando en un momento que entraban sí, tabaco y otras cosas, digamos, ¿no? Sí, que hacían control. Sí, Araico portugués. ¿Eh? Portugués. Sí. Bueno, miren esto, ¿no? Del illum, ¿no? Es decir, seguimos con estos objetos directos, colocados inicialmente, por supuesto casi con un carácter distributivo, porque es a aquel, ¿no? Y a le gusta otra cosa, le agrada otra cosa. Ese es el verbo, tenemos que pensar que es el verbo yugat, lo que debemos catalizar acá. Y esto que yo les adelantaba, ¿no? La simetría o el paralelismo de las construcciones sintácticas. De nuevo tenemos esto que podemos considerar que es una condicional, ¿no? Por supuesto que presupone una circunstancia, una condición, ¿no? De por qué le gusta o qué es lo que le gusta. Y acá va a pasar otra cosa. O sea, no es el vencedor olímpico, no es el tipo que está en la carrera política, sino es que junta granos, ¿no? Que es un acopiador de granos. Pensemos esto como si fueran los hilos bolsas. Si tienen la oportunidad de ir, yo que paso prácticamente cada 15 días en la ruta 2 ahí en Lezama, es impresionante los hilos bolsas. Son las nuevas formas de estos óreos, ¿no es cierto? Y saben de dónde viene la palabra, ¿no? Viene de la espiga. Eso cuando decíamos el otro día spiculum, después yo me quedé pensando, es la espiga y ahí hay un elemento, porque es la misma raíz de spic. Claro, busquen la letra y spiculum viene de estica. De pica, claro. Después yo me puse a pensar, obvio. Lo que pasa es que tiene ahí el formante del diminutivo. Claro. Bueno, esto tiene que ver con la espiga, ¿no es cierto? Y el órbio tiene que ver con esto de los pelitos, ¿viste? El trigo,
¿no? Vieron que la espiga de trigo tiene como esos pelitos. De ahí viene también la palabra horror. Horror, no me sale la E. ¿Cómo viene de ahí? Por el hecho de que se te paran los pelos. Se te pone con espiga de... Viene de ahí, se te ponen los pelos de punta y se te ponen como si fueran, es maravilloso. ¿No? Como el temor te afecta en su grado máximo, por ejemplo, desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Bueno, entonces dice, a aquel sí guardó, sí escondió, ¿no? Condiri. Es evidente que esto lo ponían por ahí como medio bajo tierra o cavaban, ¿no? Son como silos, evidentemente, en su granero personal. Si guardó, si escondió en su granero personal, ahí está el hórreo, ¿sí? En su propio, si quieren traducirlo también, quieren poner propio, lo pueden poner. Némesis es un neutro. Yo me quedé pensando, uno dice hórrea, ¿no? Pero también puede ser femenino, ¿ven? Por eso yo tenía mis dudas. Pero acá lo ponen en su carácter neutro. Quieren poner propio en su granero propio, pónganselo privado. Y acá, este verso 10, a donde llegó y donde vamos a llegar hoy, y les pido que ustedes vayan haciendo la métrica, que como ustedes pueden ver es muy regular, este verso 10 es una proposición sustantiva de carácter objetivo que funciona evidentemente como el objeto directo del verbo condo, ¿no? Que está introducido por este pronombre indefinido relativo que es quid, ¿no? Que son estos que tienen doble, que debemos tener cuidado cuando los enunciamos porque los dos se enuncian, los dos son variables, quid, ¿sí? Quid. Dice cualquier cosa, si escondió, si guardó en su granero personal, en su propio granero, cualquier cosa que se barre, yo lo puse mal, porque en realidad no está en subjuntivo, que se barre, que se remueve, que pongan ustedes, modifiquen, porque no tiene por qué ir en subjuntivo. Esto de que sea no, y en castellano no necesitamos ponerlo. Fíjense, el verbo que ustedes lo tienen acá puede ser huerro o borro, ¿no? La alternancia entre la E y la O. Y tiene que ver con esto decíamos, de remover o barrer, de las eras libias. ¿Pero qué es esto? O de este sustantivo, ¿no? Es ariae. Y es muy importante tener en cuenta el sentido del capitalismo romano, ¿no? Y esto para aquel que quiere estudiar qué pasa con los territorios del norte de la África. De ahí sacaban el trigo. De ahí sacaban el trigo, aunque ustedes no lo crean. No se morían de hambre. Si no se morían de hambre. ¿Qué quedó de esa África, no? ¿Qué dejaron? ¡Ay! ¿Qué dejaron? Mira, cada vez que pienso me agarra así como un ataque de locura y dejo de ser ordenada. El petróleo, el gas, las cosas. ¿Qué hicieron del Líbano, gente? ¿Qué hicieron del Líbano? Acá la tienen. ¿Qué hicieron de Libia? ¿Qué hicieron del Líbano? ¿Qué hicieron de Cartago? La sembraron con sal. Callemos antes de que me agarre un ataque de locura. Se destacaba Libia por esto, por su proverbial fertilidad en la producción de cereales. Bueno, callo antes de que me agarre un ataque de locura. Cuidado, no es cierto con esto, areis.
quedó medio, pásenlo un poquito más, ¿no? Quid deli vicis, verbitur, A es larga, la E es breve porque es vocal antivocal y la I es larga porque es un hablativo. Hay otra rima interna ahí, ¿no? ¿Cómo? Otra rima interna. Digo, También, ya sí, vi. vicis, aleis. Obvio, sí. Y miren el juego de quid. Todas IES. Impresionante. Bueno, va lindo esto, para pensar. Empiecen Ahora ustedes. que no se Sí. traduce como área. Claro. Claro, pero una era es un lugar más antiguo. Es una era de lugar de